Tema que nosotros ya habíamos visto, ¿sí? Por favor, chicos, ya, listo. Ay, Thais me dice que sonría un momentito en la cámara. Creo que siempre me ve seria, por eso me pide que sonría. Jijiji, ya sonreí. Ya, y le voy a poner ahí también a la Sofía nuevamente. Listo, chicos, ya. Bueno, vamos a trabajar el libro, por eso les pedía que tengan ahí a la manito el libro. Vamos a buscar un resaltador, una pinturita, es sencillo lo que vamos a hacer. Solo vamos a resaltar importantísimas cosas, ¿sí? Entonces, estamos en la página número 90. Les espero, jóvenes, a que en su librito busquen la página 90. Página 90. Ya. Ahí en la parte superior dice la caída de Roma y el surgimiento del feudalismo. Lo del feudalismo yo creo que ya quedó más que claro, ¿no? En la clase que vimos anteriormente, igual la caída del Imperio Romano. Habíamos visto que a raíz de la caída del Imperio Romano surgió el feudalismo porque los señores que tenían gran poder como reyes, sacerdotes, en fin, la nobleza no querían quedarse con las manos vacías y ellos lo que hicieron fue apropiarse de enormes cantidades de tierra en el campo y que en esas tierras ellos pusieron a trabajar a los campesinos y parte de ellos esclavos. Ellos, los campesinos, trabajaban duramente, no tenían derechos, no tenían tiempo para descanso y lo único que hacían era trabajar para aumentar la producción a favor del señor feudal. Entonces vamos a resaltar esta pequeña partecita aquí, chicos. Ayúdame, por favor, Sebastián, lo que voy a resaltar. ¿Qué dice aquí? Sebas. Bajo este contexto surgió el feudalismo como un modo de producción y encontró su máxima expresión en los espacios que han ocupado Francia y Alemania. Ya, muy bien, hasta Francia y Alemania. Ya, entonces eso, ellos fueron los primeros feudales. Abajo también, por favor, Josué, ayúdame con, Joshua, perdón, Joshua, ayúdame con esta partecita. ¿Qué dice? Feudalismo se desprende de la palabra feudo, que se refiere al pedazo de tierra que le otorga un señor a su siervo o vasallo para que la produzca. Ya, hasta ahí nada más, para que la produzca. Espérenme un momentito, y ya, ahora sí. De siervo o vasallo para que la produzca. Más abajito también donde dice, así la sociedad feudal estaba compuesta por señores, siervos y también por, ¿qué dice ahí? No puedo leer, y también por clérigos y soldados. Obvio que los clérigos y los señores estaban al mando de los siervos. En la parte de abajo nosotros podemos observar un gráfico. Ahí está un enorme castillo, como les había dicho en la clase anterior. Cambiamos los imperios por la época de los castillos. En esta edad medieval surgieron los castillos, por eso les decía yo anteriormente que hagan de cuenta que es la edad de las historias, en donde se cuentan las leyendas, cuentos, hadas, brujas y todo lo demás, porque es la edad de los castillos. Y aunque a nosotros nos parezca imposible de creer, pues allá existieron. No como tal, como se pinta a veces, por ejemplo, a las brujas en las historias, no así, pero existieron, fueron aquellas personas que, No fue brujas. fueron aquellas personas que se negaban a seguir la fe católica y que seguían otro tipo de religión. Fueron aquellas personas que curaban a las personas con hierbas. A ellos les decían brujos porque hacían brujerías. No tal como las brujas que se montan en una escoba y que aparecen en el cielo cruzando la luna, no. Pero existieron las brujas, ¿no? Y fueron castigadas, eso ya vamos a ver más adelante. Voy a borrar esto. Ya. Y por eso quiero que observen aquí, mire. Seguramente el dueño de este gran castillo era un señor feudal. Y mire, él tenía grandes cantidades de tierra que estaban siendo trabajadas por los siervos y gran parte también por los esclavos, estaban siendo trabajadas. Entonces, toda esta ganancia, todo lo que producía y se vendía, era a favor del dueño
del señor feudal. Listo, pasamos a la otra hojita y acá también vamos a resaltar esta partecita. Ayúdame, por favor, Emilio, lo que voy a resaltar. ¿Qué dice aquí? Características del feudalismo. Por lo general se asume que durante el feudalismo los siervos encomendados al cuidado del señor feudal vivían resguardados en fortificaciones donde transcurría su vida. Ya. Como les decía, los siervos eran los que trabajaban para el señor feudal. Entonces, cuando llegaba la noche, simplemente lo que hacían era recoger a todos los siervos y encerrarlos en algún lugar del castillo. Obvio que no iba a ser en las mejores habitaciones, ¿no? Sino ellos solían tener en subterráneos, tenían cuartos gigantescos en donde ahí podían estar o vivir los siervos. Vivir todos en conjunto, no cada uno en una habitación, porque no tenían grandes beneficios y, como les decía, tampoco tenían derechos. Más abajito resaltamos donde dice aquí, hasta el siglo X, los poblados tenían un pequeño número de habitantes, pero en el siglo XI la población creció y se expandió el número de pueblos a lo largo de Europa. Está la palabrita Europa. Más abajito, ayúdame por favor con la lectura ahí, Emilia. María Paz, por favor, ayúdame. ¿Qué? María Paz, aquí. ¿Qué dice? El feudo fue el elemento característico de la sociedad feudal. El señor feudal era quien lo otorgaba y él podía quitar. En algunos casos solo se llegaba a asignar por una vida. Ya, hasta ahí nada más. Entonces, ¿cuál era la principal herramienta del señor feudal? A ver, pensemos, chicos. La principal herramienta del feudal, ¿qué era? ¿Qué tenía el señor feudal? ¿Grandes qué? Tierras. Grandes tierras. De tierra, muy bien. Entonces, la herramienta principal del señor feudal era la tierra. Porque si no tenía esa tierra, ¿en dónde pondría a trabajar a los siervos o campesinos? Entonces, para que un señor sea feudal, debía tener grandes cantidades de tierra, grandes cantidades. Ya, voy a borrar eso. Y me ayudas con la lectura en la partecita de abajo, por favor. Juan Pablo, aquí abajito, mira, ahí, al lado del gráfico, ¿qué dice? Los siervos dependían de la tierra para subsistir, sin embargo, su destino estaba en manos de los señores. Ya. Los siervos, acuérdense, son los que trabajaban en la tierra. Si ellos no trabajaban en la tierra, no tenían posibilidad de vivir. O sea, o era trabajar en la tierra como siervos, o simplemente ellos podían morir, ¿no? Y muchos de ellos, por eso es que no importa que no tengan derechos, que no les den tiempos para la educación, para la salud, pero ellos preferían trabajar porque era la única manera de subsistir. Y mire, era el tiempo en que se trabajaba así. Esta era una manera muy dura de trabajar. Trabajaban con el toro, pero después cambiaron el toro por el buey en los arados. Cambiaron porque consideraron que el buey era mucho más inteligente que el toro, incluso el caballo también. Es porque el toro siempre mira hacia abajo, no sé si se han dado cuenta, y rara vez levanta la cabeza. En cambio, el caballo es un animal que siempre camina mirando hacia su frente, por eso cambiaron después ya esta manera de los arados. Vamos a pasar a la otra hojita con eso, chicos. Página número 92. Y ahí está, dice, influencia de la religión en el sistema feudal. La religión también tuvo que ver mucho porque ellos, las personas de la iglesia, los sacerdotes, el clérigo, en fin, también tenían grandes cantidades de tierra y eso les ayudó en ese tiempo a enriquecerse. Vamos a subrayar esta partecita que dice, hasta el siglo XI, el clero se dividía en dos grupos. Uno que tenía autoridad de alta jerarquía como el obispo y los abades,
que podían poseer o administrar grandes espacios de tierra y tener vasallos a su disposición. El otro grupo de jerarquía muy baja se encargaba de dar sacramentos y ayuda espiritual. Es decir, los sacerdotes, los que llegaban a ser de la escala social alta, ellos se dedicaban a lo que era la administración de las tierras, pero los otros sacerdotes se dedicaban a la labor espiritual, o sea, a dar misas, a hablar de Dios, a confesar. Pero acuérdese que también le dije que ellos por confesar cobraban dinero. Entonces, por eso la iglesia se enriquecía tanto, ¿no? Porque por cada confesión, de acuerdo al pecado, los sacerdotes le cobraban para ser perdonados los pecados. Cosa que a mí me parece un poco absurda, porque el único que perdona los pecados, ¿quién es? ¿Quién es el único que perdona los pecados? Yo, Dios. Es más, nosotros a veces ni siquiera los que ya han hecho la primera comunión somos capaces de ir a contarle al Padre lo que nos ha pasado, ¿no es cierto? Al sacerdote, lo que nos ha pasado. Pero Dios ya sabe lo que nos ha pasado sin que se le cuente a un sacerdote. En fin, respeto mucho. Abajito también vamos a resaltar aquí, ayúdame por favor, Victoria, ¿qué dice? Desde el siglo XIII. Desde el siglo XIII, ciertos reinos implementaron un tribunal llamado Inquisición para eliminar las herejías y las faltas contra la religión. Ya, listo. Entonces la iglesia implementó este tribunal llamado el Tribunal de la Santa Inquisición. ¿Qué hacía este tribunal? La iglesia lo que hacía era convertir a la fuerza a todas las personas a que crean en Dios. Algunos no creían en Dios, entonces a esas personas les perseguían por herejes y eran castigados, torturados hasta matarlos. Habían torturas muy crueles, por ejemplo, los hacían caminar en carbón hirviendo, les hacían, los ataban de manos por 3 días colgados, y en fin, castigos bárbaros a fin de que ver si así ellos lograban convertirse al cristianismo y creer en un solo Dios. Y si ni así lograban convertirlos al cristianismo, los torturaban, los mataban, los incendiaban en la plaza para que todo el mundo vea y que los demás tengan miedo. Muchos de ellos huían, se iban lejos porque se negaban a creer en la religión. Se salían o se iban muy lejos. Ya, a eso se llamó el Tribunal de la Santa Inquisición, que fue un grupo muy grande de sacerdotes de la iglesia que los perseguían a los demás para que se conviertan al cristianismo a la fuerza. Ya, listo chicos, entonces ahorita vamos a llenar el taller y con eso terminamos. Dice aquí la primera pregunta. Escribe la definición de lo que es el feudalismo. Entonces, chicos, aquí sí les voy a pedir a ustedes mismos la ayuda. Busque, por favor, abra una pestañita en el internet, no sé, en Google, si es que usted quiere, y ahí busque lo que es el feudalismo. Va a encontrar un resumen un poquito extenso, porque aquí tiene 1, 2, 3 y 4 líneas. Le voy a dar un tiempito, a pesar de que ya tiene la idea de lo que es el feudalismo y que también ya está en el cuaderno, prefiero que copie un concepto, ¿ya?
Me avisa si alguien ya tiene un concepto. ¿Será que ya, chicos? A ver, alguien que quiera leer el concepto de lo que puso sobre feudalismo. A ver, Juan Pablo. Sistema de gobierno y de organización económico, social y político propios de la Edad Media. Ya, que eran propios de la Edad Media, ya un sistema económico, político, forma de gobierno, todo propio de la Edad Media, propio de la Edad Media. ¿Alguien más? ¿Alguien más, chicos? ¿Quién más ya tiene un criterio, un concepto? ¿Verdad que todos tienen que hacer? Si no, no se pueden retirar. A ver, Thais, dime el tuyo. Es un sistema social, económico y político basado en relaciones de dependencia que tienen de nombre relaciones feudales entre un señor y un vasallo. Ya, muy bien. Gracias, Thais. Entre un señor y un vasallo, o sea, entre el señor feudal y el siervo. ¿Alguien más? A ver, Joshua, tu contenido, por favor. ¿Qué pusiste tú, Joshua? Dale, Joshua. ¿Qué pusiste ahí? Profe, todavía me falta un poco. A ver, esperémosla entonces. No se olviden que esta pregunta tienen que realizarla o no se retiran de la reunión ahorita. A propósito, verá que con esta ya serían 4 actividades en la unidad número 3 del portafolio digital. La carátula, el mapa de contenidos, la clase del cuaderno y este taller. 4. Ya, mientras tanto, ya les voy luego a preguntar a los demás. Vamos aquí a responder con verdadero o falso, ¿no? Las que son falsas tenemos que poner el por qué. Dice la primera. Una de las principales características de la Edad Media fue el establecimiento de rutas mercantiles, es decir, las rutas por donde se vendían los productos. ¿Será verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, exactamente. Si producían, se supone que tenían que vender, ¿no es cierto? Entonces usted ahí pone, y si tenían que vender, ellos tenían que crear rutas para ir de una manera más rápido. Verdadero, ya, listo. Ya. Bueno, abajo dice, los religiosos destruyeron los tratados de pensadores griegos, romanos, árabes y clásicos. Los religiosos, acuérdese. Los pensadores, acuérdese que ellos rara vez creían, o sea, ellos más creían en la verdad, ubicaban a Dios en segundo grado. Entonces, si los religiosos querían que todo mundo crea en Dios, ¿sería que estaban de acuerdo con lo de los pensadores? ¿Qué sería ahí? Es verdadero. No, es falso. Es falso. ¿Por qué? A ver, espérame un ratito. Sí, tienes toda la razón. Es verdadero. Yo me equivoqué, perdón. Entonces los religiosos sí destruyeron todo eso porque no estaban de acuerdo con los pensadores, ¿no es cierto? Entonces es verdadero. Listo, muy bien. Abajito. ¿La Edad Media es un periodo que ocurre una vez terminado el feudalismo o ocurrió al mismo tiempo? ¿Cómo era? Eso era al mismo tiempo. Sí, exactamente. Ocurrió al mismo tiempo. Entonces ponemos ahí falso. Ocurrió al mismo tiempo. Abajo dice, en la Edad Media hay un intercambio de mercancías entre Europa y Asia. Intercambio de mercancías o mercaderías. ¿Qué será? ¿Falso? No, no es falso, es verdadero. Sí existió ese intercambio, solo que ellos tenían que caminar días y días y días enteros, ¿no? Para poder
vender sus productos y comprar otros productos. Por eso es que en este tiempo existían las caravanas. Esas caravanas eran aquellas que pasaban días y días, camina y camina y camina, llevando sus productos a otros lugares. Por eso es que Europa y Asia, como están juntitos, sí pudieron vender sus productos. Abajito dice, el cristianismo de la Edad Media es exactamente el mismo que conocemos en la actualidad. ¿Será igualito? Bien. Falso, muy falso. ¿Por qué? Porque ya no existen tantos castigos. Ya no existen castigos para los herejes, ¿no? Acuérdese que castigaban ellos o perseguían a los herejes, ¿no? Ya. Para los incrédulos vamos a poner. Incluso en nuestra actualidad, ¿sabe lo que dijo el Papa una vez? El Papa dijo que la Iglesia Católica debería pedir perdón de rodillas al mundo por todos los crímenes que cometió la Iglesia durante esta época, durante la Santa Inquisición, porque mató a tanta persona, los mató cruelmente a tantos, a miles de ellos, que eso no podía haber sucedido. Hoy en día ya existen diversas religiones y no por eso los cristianos están matando a los testigos de Jehová, a los evangelistas o a cualquiera otro por ser de diferente religión. Entonces, esto fue un crimen muy grande que cometió la Iglesia Católica durante la Edad Media. Y la última pregunta dice, Castilla y Aragón no permitían que el Papa decidiera directamente sobre el clero y la Iglesia de sus reinos. Aquí es verdadero, chicos. Verdadero. La próxima clase me hace acuerdo para proyectarle primerito el video de los castigos durante la Santa Inquisición, ¿ya? Me espero un ratito para que usted copie esto y ojo, la pregunta número 1 sobre el feudalismo debe estar resuelta y yo ya más tarde le reviso en el portafolio digital. Ya pero, terminé. ya. Yo Espérenme también. un segundo, por favor, déjenme el cuadernito. Y antes de calificarle solamente vamos a hacer un pequeño repasito para ver cuánto se les quedó en la cabecita, ¿ya? Solamente un pequeño repaso. A ver, estábamos hablando sobre el surgimiento del feudalismo. ¿Cuándo ocurrió el feudalismo? ¿Con la caída de qué? Del Imperio Romano. Con la caída del Imperio Romano. ¿Qué era lo que hicieron los señores feudales? Adueñarse de las tierras. Adueñarse de las tierras. ¿A quiénes pusieron a trabajar ahí? A los esclavos y vasallos. A los siervos. Los siervos campesinos. ¿Ellos tenían derecho? No. No No tenían derecho ni a la educación. Exacto. Ni a la salud, ni a educación, ni a tiempo libre para nada. Eran explotados todos ellos, ¿no es cierto? Ya, listo, eso sería. Voy a dejar de compartir, chicos, dejo de compartir y Chayito se fue. A ver, ahora sí. Ya, acerquen bien el librito ya para poder calificarles, porque de lo contrario